Dios te bendiga, Cristo te ama. Este es tu programa Estación del Cielo, un programa que nació en el corazón de Dios. Hoy te voy a hablar de un tema muy importante y es acerca del proceso, por qué tengo que ser procesado. Hemos escuchado mucho acerca de estos, hemos escuchado muchas prédicas acerca de este tema. La gente habla mucho acerca del proceso, de las situaciones. ¿Por qué un cristiano tiene que ser procesado? ¿Por qué tiene que pasar por un desierto? ¿Y cuáles son los beneficios que yo obtengo acerca de este desierto? Y nos vamos a basar en una lectura que está en Números 31-23. Todas las citas y todas las historias que te voy a mencionar aquí, hay algunas que no tengo la cita para mencionártela, pero aquí abajo te voy a dejar todas las citas de todo lo que yo mencioné aquí, de todas las historias, donde tú puedes encontrar las historias de las personas que yo voy a mencionar. Y algunas palabras, algunos versículos que yo voy a citar, te voy a dejar la cita aquí debajo para que tú la investigues, para que las estudies, para que la leas, porque es muy importante que te empapes de todo esto, porque si aún no has pasado por un proceso, si aún no has pasado por un desierto y te has convertido y tienes llamado, ten por seguro de que ese proceso y ese desierto en algún momento comenzará en tu vida. Bien, vamos a leer la palabra del Señor en Números 31-23, que dice: todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que las aguas de purificación habrán de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Amén. Entonces, ¿cuáles eran las cosas que resistían un fuego? Te voy a detallar un poco acerca de este versículo para que puedas entender qué Dios le estaba diciendo. Cuando el pueblo de Israel peleó con los madianitas, yo subí un video acerca de un short que hablo acerca de esto. Y ellos rescataron el botín porque tenían una orden de parte de Dios de que no podían dejar vivo a nadie, pero las riquezas la iban a adquirir. Pero esas riquezas tenían que ser purificadas para Dios, tenían que ser limpiadas. Entonces el Señor le especificó cómo debían de purificarse esas riquezas. Entonces él le dijo: todo lo que ustedes trajeron que pueda resistir el fuego, purifíquenlo con el fuego. Pero lo que no pueda resistir el fuego, purifíquenlo con agua. Entonces, todos los procesos de los seres humanos son diferentes. Todos los procesos de cada cristiano, de cada ministro son diferentes. Unos son más fuertes, otros son un poco más débiles. Todo va a depender de la capacidad y del objetivo para el que tú seas creado. Por eso dice la Biblia, mira, los materiales que eran procesados por fuego eran la plata, el oro, todo lo que era minerales eran procesados por el fuego por la razón de que eran fuertes y podían resistir el fuego. Si tu proceso que estás pasando en este momento, o un proceso que ya has pasado, o un proceso que apenas está comenzando, y tu proceso es fuerte, tú consideras que es fuerte, déjame decirte que si tu proceso es fuerte y está siendo pasado por el fuego, es porque tú puedes resistir ese proceso, es porque tú eres un material resistente, preparado para ser pasado por el fuego. Porque déjame decirte que todas las cosas creadas son de Dios, todos los minerales, productos de la tierra, todo lo que es plata, oro, todo eso fue creado por Dios y fue elaborado por Él. Entonces Él sabe cuáles son esos materiales porque fueron preparados para que puedan resistir ciertas cosas. Así es como nosotros cuando creamos algo, ese algo es preparado para ciertas cosas. Bien, entonces vamos a ver lo que es un proceso. ¿Qué es un proceso en términos cristianos? Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que al interactuar juntas convierten los elementos de entrada en un resultado. Un proceso es un conjunto de actividades que al final te generan un resultado, te generan un producto. Nosotros, en el caso de nosotros, el pasar por un proceso son una cantidad de cosas que nosotros necesitamos vivir para llegar al resultado de la persona, del ministro que Dios quiere que nosotros seamos, para llegar a tener el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Ejemplos de procesos en la Biblia. Abraham, por la promesa de la tierra prometida,
pasó un largo tiempo migrando de ciudad en ciudad en el desierto. Cuando Abraham fue llamado por Dios, él dejó su tierra y su parentela y obedeció la voz que le llamó, pero no momentáneamente él recibió la tierra prometida. Abraham pasó por un proceso donde él tenía que aprender a creer en Dios, aprender a vivir por fe, porque tenía que desarrollar los frutos del Espíritu. Y uno de ellos, y uno de los más importantes es la fe. Desarrollar la fe. Amén. Eso está en Génesis capítulo 28. Si notas, todos los grandes hombres de la Biblia, de los grandes hombres de la Biblia fueron procesados antes de ejercer su asignación en Dios. Todos deben ser procesados al ser llamados por Dios. Algo que aclarar, todos los procesos no son iguales, pero todos tenemos un llamado delante de Dios. Y todos los ministros, Moisés, Jacob, Abraham, Eliseo, Elías, la Biblia no lo registra, pero te lo puedo garantizar. Samuel tuvo que pasar por un proceso de formación. Todos esos ministros, el mismo David, es uno de los ejemplos más claves. El mismo David, para llegar a su reinado en Israel, tuvo que pasar su proceso. Yo te voy a dejar la historia de David aquí también para que la puedas estudiar. David fue ungido primero y después pasó su proceso. Es muy importante aclarar este punto. Muchas veces nos dicen, mira, usted tiene llamado a pastorado, mire, usted va a ser un profeta, usted va a ser un adorador, y lo primero que queremos es ejercer. Y no es así. El mismo David fue ungido como rey a los 17 años, según la Biblia. Pero ¿qué pasa? David no ejerció el reinado a los 17 años. Él fue ungido, él tenía el llamamiento, él tenía en su corazón la asignación que se le había dado, pero no era el tiempo de él ejercer su llamado. O sea, no desde que te dicen a ti, lo primero, si a ti te ministraron, si el Señor te habló personalmente en misión, en voz audible, te habló a través de algún profeta y el Señor te dijo, mire, usted tiene un llamado a pastorar, usted tiene un llamado a profeta, a cualquier ministerio. Lo primero que usted debe de hacer, su primer paso es empezar a aprender. Usted tiene un llamado a ser profeta. Bueno, comience a estudiar en las Escrituras las historias de los profetas. Póngase a la disposición del Espíritu Santo. Empiece a rendir al Espíritu Santo todas las cosas que le pueden impedir a usted ser ese profeta genuino que Dios está llamando. Por eso es la razón más importante que un ministro tiene que pasar por un proceso. Porque hay cosas que hay que dejarlas en el desierto. Hay cosas que nosotros no podemos llevarnos. El desierto es para dejar cosas. Para dejar cosas. Entonces, mire, si usted se da cuenta, cuando Jacob llegó a la tierra de Labán, Jacob llegó con sed. ¿Por qué? Porque había perdido en el camino todo lo que llevaba. Jacob llegó sin nada. Jacob llegó hambriento, con hambre. Él iba con comida, pero la perdió en el camino, se le terminó. Tuvo que dejar cosas en el camino para él poder llegar al lugar donde, con el carácter y con lo que él necesitaba. Mire, cuando usted pasa por el desierto, usted sale sin nada. Y no le estoy hablando sin nada material. Le estoy hablando sin nada de aquí, sin nada con lo que usted entró. Todo lo que usted entra lo deja en el desierto, lo deja ahí. Porque para eso es el desierto, para eso es el proceso, para eso es ser pasado por el fuego, para que todo lo que usted trae, que no le agrada al Señor, usted lo deje allá. Amén. Entonces, por eso es importante, muy importante, pasar por el desierto. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué debo de ser procesado? Debemos de ser procesados porque no estamos preparados para recibir lo que Dios nos ha prometido. Todos estos hombres debían tener la madurez, la capacidad de poder manejar lo que Dios le iba a entregar en su mano. Así somos nosotros. Para tú poder recibir esa bendición que ya Dios te dijo, para tú poder llegar a ese lugar al que Dios te prometió. Mira, si Dios te prometió que tú vas a viajar a las naciones, si Dios te prometió que tú vas a lograr ciertas cosas, es porque primero tienes que pasar por un proceso para que mueran cosas en ti que no te impidan perder esa bendición. Y no solamente eso, sobre todo perder tu salvación por causa de la bendición. Eso es añadidura.
Esos son añadiduras del Señor, recompensa de Dios, regalos, galardón de Dios para nosotros. Pero para Dios lo más importante es nuestra salvación. Y si Él siente que tú te vas a perder por una bendición que Él te dé, déjame decirte que pueden haber de dos formas. O Él nunca te la va a dar, o Él te la va a dar, pero primero tiene que procesarte. Y déjame decirte, tú dirás, bueno, pero yo conozco personas que son bendecidas y no han pasado por ningún proceso y están ejerciendo y tú lo ves muy bendecido. Mira, hay personas que Dios le permite crecer, pero no van a crecer muy lejos, van a crecer de manera limitada. Sin embargo, aquellos que están llamados a grandes crecimientos en el Señor, tienen que pasar un proceso aún más fuerte, tienen que ser pasados por procesos de fuego, por procesos donde te exprimen el corazón como un limón. Te lo digo porque yo he vivido ese proceso, yo sé lo que es ese proceso y eso es un proceso muy difícil. Mi proceso, el mío, ha sido muy fuerte. Son muchas las ocasiones que yo he deseado decirle y le he dicho, Señor, mira, yo no quiero este llamado, yo no quiero bendiciones, yo no quiero nada, yo prefiero salir de aquí. Pero hay algo que me ata a mí, a mi proceso. Hay algo que me ata a lo que yo estoy viviendo. Hay algo que me ata a continuar, a seguir hacia adelante. Y ese es el llamado. Como dijo Jeremías, fui seducido. Yo no quería ser profeta, él lo dijo en otras palabras. Yo no quería ser profeta, pero fui seducido por aquello. Entonces yo he sido seducida por el llamado del Señor. Y por eso continúo aquí a pesar de que en mi vida haya sido exprimida como un limón. Amén. Entonces, seguimos. El proceso te capacita, el proceso te enseña, te da experiencia y te da espiritualidad. Hay muchas personas que son cristianos, pero no son personas espirituales. Entonces el proceso te lleva a la espiritualidad, porque tú llegas a un extremo en tu vida que tú no tienes otra dependencia más que del mismo Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tú te conviertes en una persona espiritual, tú te conviertes en una persona con experiencia. Tú no hablas desde la boca para afuera o de las experiencias de los demás, tú hablas desde tu propia perspectiva, desde tu propia experiencia. Amén. Entonces, Jacob en el desierto vio la gloria de Dios, al igual que Moisés, Abraham, que escuchó su voz. Mira, en el proceso tú te sumerges en lo sobrenatural. Tú caminas en aguas profundas porque tú no tienes otra salida más que aferrarte a Dios mientras tú estás en ese proceso y mientras tú más oras, mientras tú más buscas a Dios. Tú ves cosas, se te abren los ojos espirituales, se te abren los oídos espirituales. Tú comienzas a profundizar cosas. Mira, cuando yo era cristiana en tiempos anteriores, antes de yo reconciliarme, yo nunca había vivido nada de lo que yo estoy viviendo ahora. Yo era una mujer de oración, yo era una mujer que oraba, que buscaba a Dios, pero era diferente. Ahora yo veo cosas y conozco cosas que en aquel tiempo yo ni las conocía ni las sabía del mundo espiritual. Yo ahora puedo ver cosas, percibo cosas. Mira, antes yo conocía lo del Espíritu Santo, pero yo conocía al Espíritu Santo como un mover. Solamente el mover. Ahora no, ahora yo conozco al Espíritu Santo como una amistad, como mi amigo, como mi consejero, como mi guía, como quien hace las cosas. No yo las hago, quien hace las cosas es Él, quien arma la profecía es el Espíritu Santo, quien te dice al oído lo que tú debes decir es el Espíritu Santo. Esas son cosas que en aquel tiempo yo no las conocía, pero ahora las conozco, ahora las he vivido, ahora una experiencia diferente. Entonces, el proceso te convierte en una persona espiritual, una persona de experiencia, una persona que vive cosas, que conoce la gloria. Tuve la gloria de Dios tremendamente. Mira, Jacob vio una escalera que descendía del cielo, subían y bajaban ángeles. Moisés en el desierto que duró ahí, creo que fue en 40 años, no recuerdo, vio la gloria de Dios en el monte Sinaí. Abraham escuchó la voz de Dios muchas veces, recibió la visita de Dios. La Biblia dice que antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor visitó a Abraham. Si miras, cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, en el monte, Elías escuchó a Dios. En el proceso tú escuchas a Dios, en el proceso tú conoces a Dios, en el proceso tú te sumerges, se te abren los ojos espirituales, tú empiezas a conectar con el Señor. Siempre y cuando en el proceso tú te aferres a la oración, a la conexión con Dios, tú aproveches el tiempo
para buscar a Dios. Por ejemplo, mira, yo podría decirte, y no quiero hacer este video muy largo, pero yo podría decirte que cuando yo llegué al evangelio, yo dije, bueno, ya yo sé lo que tengo que hacer, yo lo que tengo que, para yo mantenerme firme en el evangelio, tengo que orar mucho y ayunar mucho. Yo duré como 3 meses llorando y orando en un propósito. No salía de ese propósito. Y gracias al Señor, eso me llevó a un nivel espiritual. Yo empecé a dejar cosas. Yo empecé a soltar cosas, a perder cosas que me dolían. Entonces, todo lo que yo fui perdiendo, eso me hizo hoy la mujer que soy hoy. Y cuando ya para mí, yo salí de este proceso en el nombre de Jesús, pero ahora soy una mujer nueva, con una mentalidad nueva y diferente. Entonces, cada proceso es diferente. Esto va a depender de tu condición delante de Dios y aquellas cosas que a las que debes ser enseñado. No todo el mundo, tú puedes tener un problema con la mentira, pero yo no. Entonces tu proceso es diferente, puede ser diferente al mío. Si aún no ha sido procesado, es posible que estés a punto de estarlo, porque todos fuimos llamados, todos tenemos una asignación. Lo primero que debes de hacer es descubrir cuál es tu asignación, cuál es tu llamado, para que el Señor entonces te someta a un proceso de formación con el Espíritu Santo. Yo oro hoy para que Dios te ayude en tu proceso y te aconsejo sacar el mayor provecho. Así mismo es. Tomes primero todas las enseñanzas. Mira, lo primero que te voy a aconsejar es que tome todas las enseñanzas. De cada pequeñita cosa que tú veas que te suceda, bueno o mala, tómale la enseñanza. Aprende de ello. Da gracias por lo bueno, por lo malo. Esos son mis consejos para ti. Aprende todo lo que puedas. Cada vez que aprendes, tú creces. Cada vez que aprendes, tú creces. Cada vez que tú coges una enseñanza, tú aprendes. Cada vez que tú coges una enseñanza, tú creces. Una enseñanza, crecí. Una enseñanza, crecí. Y así sucesivamente. Y tú creces espiritualmente, creces físicamente, mentalmente, de corazón. Y maduras espiritualmente y como persona también. Entonces, yo voy a orar hoy porque yo declaro en el nombre de Jesús que Dios hará cosas grandes. Mira, enamórate de tu proceso. Yo sé que va a ser algo o es algo para ti que me escucha difícil, pero déjame decirte que lo que sale después de ahí, mira, no tiene precio. Y déjame decirte que tú dirás, ay, mi proceso es difícil, pero déjame decirte que Jesús nos dejó ese proceso gratuito. No le bajó el precio al proceso. No es tan difícil. El proceso de Jesús, si tú comparas tu proceso con el de Jesús y todo lo que Jesús tuvo que vivir para hoy estar reinando en gloria, oye, eso no tiene comparación. Realmente yo considero que Dios me hizo un descuento en mi proceso y considera que Dios a ti te hizo un descuento en tu proceso. Si te quejas porque quizás tal vez no has recibido las bendiciones que tú quieres recibir, pero no te falta comida, no te falta alimento, puedes pagar todos tus recibos y todas esas cosas, déjame decirte que debes dar gracias porque eres bendecido con lo justo. Dios te está dando lo justo. La Biblia, mira, si tú miras en la Biblia a los siervos que trabajaban en la casa de los reyes, lo que le daban eran alimento, estadía y algo de dinero. Solamente lo justo, lo que por ley le tocaba. Y déjame decirte que por ley es lo que no toca, lo justo. Debemos de ser agradecidos. Lo demás es añadidura del Señor por gracia, porque no las quiere dar. Porque a Él le plació prometernos eso. Amén. Si no te has convertido a Jesucristo, recuerda que estás a tiempo. Este es el momento. Si sabes que tienes un llamado de Dios, lo sientes aquí en el corazón, si ha sido sembrado en tu corazón, pero todavía no estás en los caminos del Señor, estás a tiempo de tomar esa decisión. Yo voy a hacer una oración de fe. Si quieres puedes repetir conmigo. En el nombre de Jesús, Padre, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, lávame con tu sangre en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la Biblia, de la vida, y no lo borres jamás. Padre, gracias por estas personas que me escuchan. Yo declaro, Señor, que hoy, Dios mío, todas estas personas se animarán y se encaminarán hacia su llamamiento, hacia su proceso en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Cristo te ama y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en el próximo video con nuestras enseñanzas de discipulado para aquellas personas que son nuevos creyentes. Cristo te ama. Dios te bendiga y recuerda que Él viene pronto y debemos de estar preparados. Comenta, dale like a este video y compárteselo a alguien que lo necesite.